Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este cuarto día del coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, el cual es propuesto, organizado y realizado por el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Muy bien, hoy hemos tenido ya dos excelentes conferencias. Vamos por la tercera del día de hoy, que la va a impartir el doctor Luis Antonio Cruz Soto. Él es profesor investigador de la UNAM en la división de investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, ahí en CEU. Tiene una amplia obra escrita, realmente ha publicado últimamente un conjunto de libros que es importante leerlos, se los recomiendo ampliamente. Están disponibles en línea por la editorial de la facultad, ¿verdad? Publishing. Entonces lo pueden buscar y están en línea estos trabajos. Se los recomiendo ampliamente. Bueno, va a presentar una ponencia intitulada El pensamiento administrativo hegemónico, ¿no? Nos acompaña ahorita aquí para comentar la ponencia el doctor Óscar Lozano Carrillo, quien es nuestro colega y compañero de trabajo. Bienvenido, doctor. El doctor Rodrigo Ocampo Merlo, bienvenido, doctor. Y la doctora Susana García Jiménez, bienvenida. Doctor Luis Cruz, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales de esta Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, especialmente al área de investigación, Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Realmente me siento en casa, tengo muy buenos amigos aquí y pues agradezco mucho a Carlos, al doctor Carlos Juan Núñez, y a Susana García con todo el entusiasmo que hacen, que practican con este tipo de foros, como este coloquio. Y muy buen amigo también Óscar Lozano, el doctor Óscar Lozano, que bueno, pues ya tenemos una larga trayectoria de intercambio académico, ¿no? No sé cuántos años tendremos de... 15, ¿no? Más o menos. Como unos 15 o 20 años, ¿no? Sí. Como 20 años, sí. Ya está. Llegó el Ayu allá, bueno, ¿Desde qué? Pero Ayu allí en la dirección de investigación. Sí. 2023, por ahí. Por ahí, sí, 2003. Bueno, me acuerdo que nos veíamos los sábados, ¿no? Estábamos jóvenes. Estábamos jóvenes. Que ya después se convirtieron en desayunos y comilón. Bueno, pues les agradezco mucho. El título con la que se anuncia esta presentación es El pensamiento administrativo hegemónico, que efectivamente pues es un pensamiento pues no de actual, me parece que es un pensamiento que está desde el origen mismo de la disciplina administrativa, pues ha sido la trayectoria que ha seguido, pues ha seguido con este planteamiento de hegemonía de un pensamiento más orientado hacia la utilidad y el rendimiento, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas vertientes de este pensamiento. El título que presento en esta conferencia, en esta presentación, se denomina la racionalidad administrativa en la modernidad. Alude a esta misma necesidad de entender a la administración desde el plano hegemónico, pero incorporo pues estos dos grandes conceptotes, ¿no? La racionalidad y la modernidad. Es una vertiente quizá muy amplia, pero esto me sirve, tanto la racionalidad como la modernidad, para ubicarla en un contexto de significado propio de la teoría crítica.
Me parece que la teoría crítica precisamente está orientada su cuestionamiento a esta forma de concebir no solamente la administración, toda la perspectiva social desde el punto de vista de la racionalidad y la modernidad, que en realidad pues no es la racionalidad así vista como una generalidad, como una particularidad del ser humano, sino se ubica propiamente en la racionalidad instrumental. Me parece que, como les decía, esta racionalidad instrumental está sustentada, perdón, es la razón de ser de la administración, es la razón de ser desde su origen. Aquí debo aclarar que el pensamiento administrativo tiene tres vertientes me parece muy claras. Una es la vertiente propiamente teórica, que alude a la cuestión de la explicación de la administración, la explicación desde un punto de vista más neutro, me parece, no tanto con esta visión más pragmática. La otra visión, la otra parte de la administración es la vertiente técnica, propiamente técnica, de cómo está sucediendo la realidad administrativa. Y la tercera vertiente, que es esta vertiente crítica, que es una vertiente un poco más reciente y que actualmente se ha extendido en mayor medida en el estudio de la administración. Me parece que la crítica tanto de esta escuela de Frankfurt como mucha de los planteamientos críticos actuales están orientadas a esta forma en cómo se practica la administración. Bueno, no voy a aludir a la perspectiva teórica porque pues es una perspectiva obvia de crítica. Siempre la teoría está en continua crítica. Entonces, pues así solamente avanza en el conocimiento desde esta posición teórica. El avance en el conocimiento no solamente en la administración, en cualquier teoría, pues siempre es tratar de refutar lo que se desarrolla teóricamente. Bueno, quise iniciar con esta cita de Herbert Marcuse, que alude a esta necesidad, parece inevitable, del ser humano en insertarse en este progreso técnico. La cita, la voy a leer, dice: el progreso técnico extendido hasta ser todo un sistema de dominación y coordinación crea formas de vida y de poder que parecen reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y derrotar o refutar toda protesta en nombre de las perspectivas históricas de liberación del esfuerzo y la dominación. Pues parece que pues asumimos ya por sí misma esta necesidad de insertarnos en este progreso técnico. Y pues paradójicamente, al insertarnos, pues nos convertimos en partícipes de este progreso técnico, ¿no? Entonces, es una crítica, me parece, importante. El tema, como les había señalado, el objetivo de esta ponencia es el análisis de la racionalidad administrativa en la modernidad. Aquí voy a insertar, ya habías advertido estos conceptos tan generales, tan enormes de la teoría social y de la filosofía incluso, estos grandes temas de la racionalidad y la modernidad que pues nunca vamos a terminar de precisarlos exactamente, ¿no? También voy a incorporar en esta tesitura otros grandes conceptos como es la ciencia, la técnica y la tecnología, que son conceptos también que están incorporándose en la discusión de este planteamiento hegemónico de la administración. Los tres apartados en los que he dividido esta
esta presentación son, en primer lugar, aludir a la forma en que se presenta la ciencia y la técnica en la modernidad, y que esto va a servir como contexto en el que se presenta la administración. Pienso que la administración no es una disciplina aislada. Bueno, como todas las disciplinas, pero especialmente la administración, quiero advertirlo porque en ocasiones parece que la disciplina hacia su interior se presenta como si ella misma fuera la portadora de todo, que pudiera explicar todo, cuando en realidad pues no es así, ¿no? La administración se debe al contexto en el que se desarrolla todo el planteamiento administrativo dentro de las organizaciones. Este primer apartado, entonces, sí va a significar el contexto en el que va, a partir del cual se va a explicar la administración. El segundo gran tema al que voy a aludir, espero brevemente, es el del tema de la organización. La organización también como un contexto más limitado de la administración, pero que también la define. Y por último, pues aludir precisamente a los elementos que están explicando esta hegemonía administrativa, ¿no? Que es la racionalidad instrumental. Como les había señalado, el surgimiento de la disciplina, pues es un surgimiento con estas características hegemónicas de racionalidad instrumental. Me parece que desde el origen de la administración está presente esto. Particularmente Taylor y Fayol, a quien podríamos considerar los precursores de la administración, su orientación de pensamiento está ubicado en la eficiencia productiva y en la industria, ¿no? Y aparte desde la industria. Ellos son los padres de la administración y pues es muy significativo, ¿no? Porque finalmente es el planteamiento desde el punto de vista del sistema capitalista, ¿no? Propiamente del sistema capitalista. Asimismo, se va a presentar esta idea de la organización y su importancia en el sistema hegemónico. Me parece que la organización es un espacio que se crea a partir de la modernidad y que le sirve al sistema para su propia reproducción. ¿En qué sentido? Particularmente en dos vertientes, quizá puede haber más. La primera vertiente es la idea de que las funciones que realiza cada organización están limitadas a lo que requiere el sistema capitalista o al sistema hegemónico. Yo creo que es el sistema capitalista, pero quizá puede ser un sistema mucho más amplio, ¿no? Restringe sus ámbitos de acción a lo que requiere el propio sistema para su reproducción. Ese es hacia el exterior, y hacia el interior, pues restringe el comportamiento individual a las funciones que requiere para el cumplimiento de sus propios objetivos. Entonces, la organización sirve a estos propósitos del sistema hegemónico. ¿Qué es lo que significa entender a la administración como una actividad orientada a la empresa y al rendimiento? Porque parece que cuando se alude a la administración, parece que se está ubicando exclusivamente a partir de la empresa o de la industria, la empresa capitalista. Y yo pensaría que es mucho más que eso la administración. La administración no solamente es una administración de empresas o una administración industrial. En todo tipo de organizaciones existe la administración. Entonces, ubicarla o restringirla al ámbito de la empresa me parece que es un problema fundamental y que condiciona ciertas prácticas al interior de la organización.
Particularmente yo ubicaría tres elementos en esta práctica, esta necesidad de ubicar a la práctica administrativa desde la empresa en los costos y utilidades, en el sentido de la disminución de costos y aumento exponencial de utilidades. Eso creo que me parece que es una situación sumamente cuestionable, ¿no? Ubicarlo nada más en esa tesitura. Un segundo elemento es ubicar a las personas únicamente a partir de un recurso, como una herramienta exclusivamente. No es, la administración no las, no las, no establece una perspectiva humana dentro de la organización, sino que los ve simplemente como una herramienta, como un recurso, como una función, como algo que les sirve para para el cumplimiento de objetivos. Y finalmente, esta necesidad de esta ubicación de la práctica administrativa orientada a la empresa, pues también condiciona pues la explotación de la naturaleza, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Eso es algo tan evidente en la actualidad que pues parece que pasa desapercibido. La explotación de la naturaleza, me parece, se debe a esta necesidad de la administración y de las empresas en la obtención máxima de rendimientos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Esta presentación la ubico a partir de dos textos que me parecen fundamentales para esta crítica que se realiza desde la Escuela de Frankfurt. Dos textos, uno de Adorno, bueno, los dos son de Adorno, uno en 1953, que denominó Individuo y Organización, en donde, pues me parece muy significativo que hace una crítica muy centrada en la organización. Me parece que es algo muy significativo que se haya hecho desde la filosofía y desde la sociología. Conocemos estos autores que son, me parece, imprescindibles en esta visión crítica de la hegemonía del sistema capitalista, y pues es muy significativo que sea precisamente esta crítica hacia las organizaciones, ¿no? Y otro texto que publicó en 1960, que se llama Cultura y Administración, que ya también plantea algunas vertientes particulares de cómo se está presentando la administración. Ese sería como que el contexto de significado de mi presentación. El primer apartado en la que dividí esta presentación es la ciencia y la técnica en la modernidad. Estas dos vertientes me parecen fundamentales como contexto en la administración, como ya lo había señalado, pero especialmente porque justifican no solamente a la administración y a las organizaciones, sino consolidan la idea de la tecnología como no sé cómo decirlo, ese acontecimiento, ese elemento tan fundamental que justifica mucho de esto, de la idea de la explotación tanto de personas como de la naturaleza. Se presenta la tecnología como ese recurso imprescindible para justificar muchos de los problemas que actualmente padecemos, no solamente en términos naturales, sino la deshumanización del trabajo. Voy a dar lectura y voy a hacer algunos comentarios a lo largo de esta lectura para aclarar algunas ideas. Dice, en la modernidad, el capitalismo se presenta como destino humano, tanto en lo social como en la vida privada, lo que hace del hombre un ser dependiente de lo que designa el devenir histórico de la sociedad capitalista. Para Herbert Marcuse, la manera en que una sociedad organiza la vida
de sus miembros implica una elección inicial entre las alternativas históricas que están determinadas por el nivel heredado de la cultura material e intelectual. La elección es el resultado del juego de intereses dominantes. Anticipa modos específicos de transformar y utilizar al hombre y a la naturaleza y a rechazar otras formas y rechaza otras formas. Me parece muy significativa esta cita de Marcuse porque pues ya establece determinantes condicionantes de elección del ser humano, más bien ni siquiera hay una elección, sino que ya está presente cómo debe presentarse cómo debe orientarse la participación humana en esta forma de concebir la sociedad. Podría parecer que en la modernidad las alternativas de elección del ser humano se enmarcan dentro de un ámbito de libertad. Sin embargo, estas se encuentran en un proceso condicionado a los mecanismos que le sirvan al propio sistema de dominación. Voy a dar un resumen así muy general de todo, de cómo se va insertando todas estos tres elementos: la ciencia, la técnica, la organización y la racionalidad administrativa. La ciencia y la técnica responden a un propósito condicionado a lo que necesita el propio sistema imperante, que en este trabajo refiere a la necesaria utilidad del conocimiento para la ciencia y de someter la actividad humana a lo que sirve a la producción o a la eficiencia productiva desde la técnica. Asimismo, se pretende la uniformidad de necesidades que sirven a los propósitos del propio sistema, no solo en términos de lo que proyecta por sí misma la organización moderna como ente de funcionamiento social, sino como un espacio en donde se tienden a unificar criterios de comportamiento en aras de satisfacer sus propios objetivos. Finalmente, la racionalidad administrativa se plantea a partir de objetivos calculados que responden a un propósito uniforme de conductas que se convierten por sí mismos en un fin. La ciencia, como generadora de teoría, atiende a la explicación de la realidad. Bueno, este es el sentido, digamos, la razón de ser de la ciencia. Por eso surgió la ciencia, ¿no? Atiende a la explicación de la realidad, por lo que es un conocimiento éticamente neutro, ¿sí? Nada más está explicando lo que es la realidad, ¿no? Eso sería éticamente neutro, no, aquí no hay ninguna posición crítica, simplemente se está refiriendo a la forma en que se presenta la realidad. Sin embargo, el proceso de racionalización en la sociedad capitalista le ha atribuido la condición de servir a un propósito técnico o tecnológico. Por lo tanto, se trata de un conocimiento de carácter utilitario. La explicación teórica que hace posible la ciencia cede en este sentido a las condiciones que le impone el sistema mismo y deja de responder a una necesidad epistémica de dar razón de la realidad, ¿sí? Bueno, no estoy diciendo que toda la ciencia como está actualmente, pues tenga estos objetivos, pero desde el punto de vista del sistema hegemónico, pues un conocimiento que no es útil, pues no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada y por lo tanto, si se pretende explicar, si se pretende dar razón de una realidad, pues ese conocimiento pues no sirve para la realidad, ¿no? Me parece que es una cuestión sumamente grave, ¿no? La razón calculada se convirtió en una cualidad de la modernidad, pero en un proceso desprovisto de medida y de límites para el hombre mismo y para la naturaleza. Para Habermas, en este ámbito de significado, las decisiones de los individuos se fueron evaluando racionalmente, a lo que fue dictando el interés del sistema. Este racionalismo como dogma suplantó una forma de control por otro impuesto que se convirtió en un sometimiento. La combinación de los elementos que fueron conformando la modernidad, particularmente el racionalismo, contribuyeron a exigir del conocimiento una orientación positiva entrecomillado, hacia el propio sistema, con lo que fue posible orientar el sentido que sirviera a sus propios fines.
El conocimiento pretendidamente científico se somete a la técnica y a la tecnología, en donde el primero, o sea, el conocimiento científico, deja su predominancia del saber verdadero por lo útil. La ciencia en este contexto solo tiene cabida en lo que es capaz de producir. Se trata de apelar a una especie de saber superior en donde puede producirse algo útil y productivo y de carácter interdisciplinario. Bueno, todo lo que hemos escuchado de la tecnología, ¿no? Que se presenta como un saber superior porque está integrado por diferentes saberes, ¿no? Y eso es lo que produce un progreso tecnológico, ¿no? Bueno, con esto no estoy diciendo que la tecnología no sea útil, ¿no? Pero finalmente la ciencia y la técnica quieren reducirla a ese propósito utilitario. Lo que aflora en esto es el desprendimiento del saber por el saber en aras de una necesidad técnica de progreso. No solo este supuesto conocimiento superior que agrupa una gran variedad de saberes legitima esta necesidad de orden técnico, sino que también da un sentido instrumental a la idea de la razón humana. Para Marx Horkheimer, en aras de derivar de ella una respuesta palpable, se resume la concepción de que las cosas racionales son cosas útiles, por lo que toda persona racional debe ser capaz de decidir qué es lo que le resulta más útil. A eso se ha reducido la racionalidad, a lo que es lo más útil, ¿no? Esta perspectiva supone que la esencia de la razón sirve únicamente a lo útil, con lo que deviene el concepto de racionalismo, más específicamente toda la idea de la racionalidad instrumental. De esta manera, la racionalidad humana se erige como el término fundamental de la razón del hombre. El significado de lo racional, la racional en la modernidad, se subsume de lo común a lo individual. En este proceso, la administración se convierte en un mecanismo de concreción de lo particular, de los intereses propios de quienes dominan, a partir de la racionalidad instrumental, de lo útil y por lo tanto de lo que genera un rendimiento calculado. Estos mecanismos de funcionamiento con los que se erige el sistema trabajan coordinadamente para asumir el devenir histórico como una necesidad inevitable para el ser humano, sin que él lo pueda advertir con claridad o que lo ignore. ¿Sí? Todo esto que se ha perfilado como esta racionalidad en el ser humano en la modernidad, pues parece que es algo inevitable y que pues así tenemos que pensar, ¿no? Y pues en ese proceso pues no sabemos, pues no lo podemos cuestionar porque pues estamos inmersos en ese proceso, ¿no? El conocimiento supuestamente científico, la racionalidad, la técnica y la producción en la sociedad capitalista operan bajo un patrón de comportamiento coordinado que se concreta en la administración. La teoría y la práctica, que son saberes de naturaleza distinta, tienen diferentes razones de ser, están tan relacionados en la sociedad industrial que parecen ser uno mismo, de manera que ya no se reconoce en la teoría una explicación, sino una acción, una manera práctica, no cognitiva, de reducir todo el conocimiento a una versión productivista, no mediante el saber, sino mediante la acción, a una utilidad técnica para resolver problemas prácticos. Se justifica en la ciencia mucho de la técnica y en aras de esa legitimación que da la ciencia, pues también está la explotación de la naturaleza. Este nuevo conocimiento se resume en la tecnología, que se erige como un saber superior, útil e imprescindible para nuestra sobrevivencia, lo que permite su legitimación. En aras de esta legitimación es posible hacer lo que sea, ¿no? Por satisfacernos a nosotros, ¿no? Aunque pues no necesariamente es así. Hay tecnología que pues no nos sirve para la sobrevivencia, ¿no? En estas pretensiones con las que se presenta el conocimiento en la modernidad, los saberes prácticos que eran producto fundamentalmente de la experiencia, ahora pretenden justificarse científicamente. El mecanismo de legitimación en la tecnología se alcanza con el saber supuestamente científico
que si bien es capaz de satisfacer necesidades humanas y puede ser susceptible de advertir y prevenir desastres naturales, genera también graves problemas en la explotación del hombre y de la naturaleza, así como exclusión social, debido a que este artificio se sustenta a partir de lo que genera mayor rendimiento. Bueno, siempre pongo el ejemplo de los aparatos, la tecnología médica. Pues sí, hay mucha tecnología muy adecuada que sirve incluso para salvar vidas, pero pues no todos tenemos acceso a esa tecnología, ¿no? Cuesta, ¿no? Y cuesta muchísimo esa tecnología, aunque estamos conscientes de que puede salvar vidas, ¿no? No es para todos, ¿no? Mientras no tengamos posibilidad de pagar, pues no sirve para lo mismo, ¿no? Para nada. La legitimación de esta forma de concebir el saber tecnológico no solo se plantea como una necesidad inevitable en la vida humana, sino que sugiere para el ser humano una evolución para la humanidad. Sin embargo, se trata de un proceso de dominación, la designación de necesidades avaladas por el propio sistema a costa de la propia libertad humana. Esta imposición con la que se presenta se plantea como un humanismo superior civilizatorio. El sistema de dominio convierte a la técnica productiva, a la tecnología, en una prioridad que se vuelve totalitaria, tanto en sus operaciones como en la imposición de ocupaciones. Esto se traduce en lo que debe hacer cada uno, no solo en un ámbito general, sino en el nivel individual, a semejanza de lo que sucede en las organizaciones y en la propia administración. En las organizaciones, porque en ellas se priorizan funciones y objetivos que le sirven al sistema, y en la administración porque se restringen las tareas a lo que requiere cada una de ellas para el cumplimiento de sus objetivos. Su naturaleza de la organización es cumplir objetivos y pues para eso se diseña a partir de una gran cantidad de funciones, pero que sirven a los propósitos de la propia organización. De esta manera, tanto la concepción de la organización y la administración en la modernidad sirven como instrumento para concretar los fines del sistema. Este andamiaje productivo y operativo define funciones y prioridades, no solo al interior de las organizaciones, sino en su exterior, de modo que el saber se oriente preponderantemente a lo que el sistema necesita para su reproducción. Por esto resulta muy adecuado para él exigir una competencia en el proceso de cohesión productiva, que la administración se reduce al puesto, a la función por desempeñar. Este mecanismo parece inevitable y necesario. Bueno, antes de continuar, pues esta idea de las comentadas competencias en la educación están orientadas en ese sentido, a lo que necesitan el sistema para fortalecerse y seguir su dominio, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave que se plantee en esos términos la educación, ¿no? Este mecanismo parece inevitable y necesario para justificar la maquinaria de acción operativa, no solo en términos funcionales, sino en su necesidad de dominación. Por ejemplo, términos muy socorridos en la administración como eficiencia, productividad, utilidad, rendimientos, recursos humanos, capital humano, empresa y muchos más son empleados como si fueran la razón de ser de toda la funcionalidad administrativa, como si nada más estuviera para eso la administración. Bueno, este es el contexto en el que vamos a plantear el tema de la organización y de la administración. El siguiente apartado es el de la racionalización de la organización. La organización es un ámbito de acción humana que surge a partir de la modernidad. Es un espacio que resulta útil para los fines del sistema de dominación porque es capaz de restringir el comportamiento humano a las funciones que le sirven para su reproducción. La forma de concebir la ciencia, la técnica y la racionalidad tienen en la organización un espacio de concreción porque pueden articularse con los fines del sistema, además de que permite restringir el comportamiento humano en sus preferencias, actitudes y formas de asumir el mundo, así como influir y determinar sus necesidades. El propio sistema se encarga de definir funciones,
y pues que generan particularmente rendimiento, y otras funciones que no generan rendimiento, pues están desprovistas de las organizaciones. Y bueno, pongo el ejemplo pues en la sierra ni siquiera en la sierra, en la propia ciudad de Oaxaca, cuando ya uno entra en un pueblo que está muy en la zona metropolitana de Oaxaca, pues ya la señal de internet ya se fue, ¿no? Ya desapareció. ¿Por qué? Porque pues no les está generando nada, ¿no? Esas comunidades no les sirve para sus fines de rendimiento, esas comunidades, ¿no? Entonces, pues ya ni ponen antenas, ya no ponen nada, y pues ahí en esas zonas, pues ya se pierde totalmente todo el contacto con el mundo informatizado, tecnologizado, todo lo que según esto nos une, ¿no? Entonces, en esas zonas, pues ya prácticamente se pierde el servicio de telefonía porque pues no les genera mucha utilidad a las empresas, ¿no? El ser humano en la modernidad no puede entenderse al margen de la organización. Esa es la justificación de la organización. Y así está concebido el mundo desde la modernidad. La organización, no hay otra forma de entendernos como seres humanos al margen de la organización. Es algo que, si me preguntan de qué otra forma se podría organizar el mundo, pues ni tendría idea, ¿no? Pero es la justificación que da la organización, ¿no? Voy a repetir, el ser humano en la modernidad no puede entenderse al margen de la organización debido a que el mundo está ordenado a partir de su andamiaje funcional. Esto plantea diversas vertientes de análisis que permiten asumir el carácter determinista con el que opera en la vida humana. La idea determinista viene dada a partir del condicionamiento que la organización proyecta en el ser humano en términos de su omnipresencia en dos perspectivas: la atadura de acción que impone al ser humano en su función social y la restricción de su comportamiento orientado al logro de sus fines. Ambos planteamientos parecen suponer que el destino humano no puede comprenderse al margen de la organización. Y es cierto, ¿no? O sea, así se ha ordenado el mundo, ¿no? La primera vertiente sugiere que la organización funciona con un criterio propio. Viene la crítica a esta forma de concebir la organización como un ente aislado, parece de la sociedad, ¿no? La primera vertiente sugiere que la organización funciona con su criterio propio, incluso al margen del hombre mismo, pero justificado en una necesidad social. La segunda significa que su determinante de acción internas es inevitable para todos por un bien superior. De modo que, según esta lógica, son imprescindibles la unificación de criterios y de decisiones. Esto que se advierte un poco, y es una crítica de Simon, ¿no? Pensar que, pues, si nos comportamos en la organización, pues vamos a tomar las mismas decisiones todos, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? Esa es la racionalidad limitada. La gran paradoja de la organización es que, a pesar de que estemos desempeñando una función particular igualita unos con otros, pues las decisiones no siempre son las mismas, ¿no? Pueden tener diferentes vertientes, incluso contrarias a los objetivos organizacionales, ¿no? Ambas formas de concebir a la organización es lo que se ha interpretado como una jaula de hierro, atribuida a Max Weber, que condiciona conductas y pretende uniformar formas de pensamiento. Adorno señala que la organización ha obtenido esta cualidad a través de su grado de extensión y poder, convirtiéndose en un ente omniabarcador, que estructura la sociedad en su totalidad mediante los medios de la técnica moderna. Esta manifestación de la sociedad moderna se advierte a partir de la pretendida uniformidad que brinda la idea de organización. Se trata de un poder legitimado que le permite decidir formas de conducta individuales masificadas a través de los mecanismos internos de funcionamiento derivados de los objetivos organizacionales. Y quiero exponer esta cita de Adorno, que es muy ilustrativa. La extensión de la organización a todos los ámbitos de la sociedad y de la existencia humana individual es inevitable, que sería como una especie de destino.
La socialización racional con respecto a fines que ya no deja emoción alguna sin captar y todo lo atrapa, se percibe como poder natural. Pues quiere decir que ya es la naturaleza humana. O sea, así se presenta la organización. Es algo que pues ya es parte de nosotros mismos como seres humanos. Es lo que nos caracteriza, ¿no? Así se presenta, eso es su justificación. A veces también la perciben así sus críticos. La segunda tesis que se encuentra en el aire podría, por ejemplo, rezar así: que el estado actual de organización, que cada vez tolera menos dosis de libertad, inmediatez y espontaneidad, y que aquellos que configuran la sociedad integral los devalúa tendencialmente hacia convertirlos en meros átomos, amenaza de forma radical al ser humano. Esto lo han escenificado las utopías negativas de Aldous Huxley y George Orwell. No puede negarse tampoco que por nuestra voluntad o en contra de ella estamos obligados a actuar como ruedas dentadas dentro de un engranaje y que nuestra individualidad se estrecha y reduce cada vez más a nuestra vida privada y a nuestra reflexión y está atrofiada al respecto. ¿Sí? Entonces, simplemente somos parte de la maquinaria, ¿no? Como esta necesidad, como este recurso que tiene que insertarse continuamente, ¿no? Pero que sirve a los propósitos de la organización. La organización prescinde de la libertad en el ser humano al designar para sí misma y por sí misma sus propios objetivos, funciones y decisiones y criterios de comportamiento a los que los individuos deben someterse. Se trata de mecanismos de control que le sirven al sistema para su propia reproducción. Sin embargo, este poder omnímodo con el que se presenta la organización no es una abstracción operada por un ser superior. Parece que se presenta de esa manera. Cuando se dice sistema capitalista, dice, no, pues uno piensa en ese, como que en un ente así que nos está imponiendo todo, pero pues está operado por seres humanos, ¿no? No es algo mecánico ni no es un dios, ¿no? Está difícil salir de él, pero pues no es eso, ¿no? Sino que es manejado por seres humanos ocultos en la égida de lo que supuestamente le conviene a todos para su propio beneficio, mientras los demás lo asumen como un destino inevitable, quienes son conscientes de ello o ignorado, los que finalmente desconocen todo esto, ¿no? El resultado de esta forma en que se ha concebido la organización plantea su dominio a partir de la propia necesidad humana. Esto constituye una inmejorable justificación para condicionar todo comportamiento y alcanzar su plena autonomía. Gracias a un real o supuesto bien común, es capaz de prescindir de lo que requieren personas o grupos sociales concretos o comunidades que no interesan para sus fines en este sentido. En ese sentido, la unidad de lo colectivo niega el individuo singular. ¿Sí? Pues, por ejemplo, en sociología, pues estas historias de vida, pues ya ceden, ya ni siquiera son trascendentes porque pues son historias de vida individuales, ¿no? Y ahora es mejor agruparlas pues en sistemas estadísticos, ¿no? Lo individual ya no tiene sentido en este mundo, hablando particularmente de las metodologías en ciencias sociales, ¿no? Ya no proyecta nada, ¿no? El individuo, sino que todo debe ser masas, ¿no? Grupos humanos. Podría pensarse que en sí misma, el tiempo, ¿sí? ¿No hay problema? Podría pensarse que en sí misma, ya no falta mucho, podría pensarse que en sí misma la organización es un ente neutro, un medio para lograr fines humanos, pero por ser una creación del hombre no debería ser éticamente neutra, sino servir al bien común. El problema es cuando se le considera ajeno a ello. Si bien la organización es capaz de generar los satisfactores comunes de la sociedad, también puede representar un espacio limitado a la satisfacción de ciertas necesidades, crear otras y delimitar la libertad individual. Bueno, pues el propio sistema crea necesidades, ¿no? Pues un ejemplo, pues es el celular, ¿no? La computadora. Con eso, pues ahora ya lo vemos como algo que debemos tener, pero pues eso nos sirve para la sobrevivencia, ¿no?
Esta forma de asumir la organización constituye una manera de legitimarse en la modernidad, lo que se puede resumir en la idea de su inevitabilidad en la vida humana. Otra vertiente que puede derivarse de esta idea es aquella que se plantea hacia su funcionamiento interior, como un espacio que atomiza las acciones de los individuos, que en ocasiones los reduce a meros recursos o instrumentos. El funcionamiento interno de la organización plantea que su accionar se finca en estructuras impersonales que sirven para el logro de sus objetivos. Estas estructuras se entienden como mecanismos de operación que reducen al ser humano a una función en el mejor de los casos. Al operar las organizaciones hacia sus propios fines, encuentran en el ser humano un medio más para sus logros. Por eso se define como un recurso. En este sentido, la administración se convierte en un mecanismo del que se valen las organizaciones para concretar su propio funcionamiento, que incluso puede ser disputado o contrario a los fines de otra. Están en continua competencia las propias organizaciones, ¿no? Pero por esta idea de obtener mayores rendimientos, ¿no? El presupuesto de esta independencia organizacional para el logro de sus propios objetivos significa que su funcionamiento se libra de toda intervención ajena, incluso de las propias necesidades del ser humano, como sucede, por ejemplo, cuando se pretende la enajenación del trabajo o anteponer los intereses organizacionales sobre cualquier consideración humana. El hombre en la organización es ahora ajeno a lo que él mismo creó. El sentido de humanidad que dio origen a una necesidad es independiente de lo que necesita para sí mismo. Pues uno de ellos es, un ejemplo de ello es el consumo capitalista, que ha creado necesidades ajenas a las necesidades de subsistencia. Lo mismo se puede decir continúo con los ejemplos, lo mismo se puede decir de algo tan elemental como en la vida humana, como la producción de alimentos o de seguridad social. Se impone el derecho de lo bien administrado por encima de la vida misma. En los alimentos, mediante el cuidado contra natura de los animales, para producir más, o la cosecha de frutas o vegetales utilizando una gran cantidad de químicos para una producción más abundante, rápida y con menores costos. En la salud, a partir de la mercantilización de todos los servicios y el consecuente mayor lucro posible, desde una consulta hasta una intervención quirúrgica, o el anteponer engorrosos trámites por encima de la salud. Lo mismo puede decirse de la justicia o la educación. La administración de la justicia transita antes por el proceso que por la justicia misma. En la educación, particularmente en las universidades, se privilegia los indicadores administrativos sobre el conocimiento mismo. En todos los casos se impone el velo del mundo administrado, ser productivos y eficientes. Esta sin razón sugiere mecanismos de control sobre el ser humano y es capaz de actuar contra la propia naturaleza, con tal de que la organización cumpla con sus propósitos calculados, como lo dejó entrever Frederick Taylor en su famosa Administración Científica, o Elton Mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas en los experimentos de Hawthorne, o temas más recientes como el de la calidad o la estrategia y todo lo que se ha agrupado en torno al capital humano. Bueno, esta sería la idea de la organización. Finalmente, ya para terminar, sería ya propiamente entrar al tema de la racionalidad administrativa. Sí. No, al anterior, por favor. La racionalidad administrativa se finca en el postulado de considerar a la administración como un fin y no un medio, lo que implica subsumir sus propósitos sobre cualquier otra manifestación humana o natural. Esto plantea al menos 3 determinantes de la racionalidad administrativa en la modernidad. En primer término, la predominancia de la técnica administrativa para el logro de eficiencia organizacional. En segundo, reducir toda acción humana a una función o un recurso. Y por último, desarrollar toda acción administrativa a partir de fines calculados. Quizá la característica más importante con la que opera la administración para lograr sus fines es su carácter impersonal. Esta cualidad es lo que sustenta la racionalidad administrativa.
Se entiende que éstas actúan como mecanismo justificatorio de la preeminencia de sus operaciones y de sus objetivos. Por esta razón, todo comportamiento tiende a uniformarse. Esto no solo es producto de la dinámica organizacional, sino que es un mecanismo legitimado desde el sistema, que se institucionaliza a partir del progreso científico y técnico. Gracias a ello, las relaciones de producción existentes se presentan justificadas científicamente y adquieren la forma de organización técnicamente necesaria en una sociedad racionalizada. El andamiaje técnico con el que funciona la organización, gracias a la administración, brinda las posibilidades de dominación funcional y jerárquicamente para el logro de objetivos. El control se concreta a partir de los mecanismos implícitos y explícitos de coerción impersonal, en el que ni siquiera es necesario identificar un poder personal. Se trata de un sistema de dominio que procura y da derecho a actuar y de exigir su cumplimiento. La racionalidad administrativa ejecuta las condiciones de utilidad de la ciencia y la técnica para legitimar su dominio sobre la naturaleza y lo social. La administración opera como brazo ejecutor de esta aspiración mediante una funcionalidad concreta en el que se garantiza un accionar calculado. Bueno, quiero leer esta cita de Habermas, que dice, bueno, lo estoy parafraseando, dice: para Habermas, el aprendizaje de las reglas de acción racional con respecto a fines provee una seguridad de comportamiento a partir de habilidades. La internalización de las normas dota de la disciplina suficiente para que representan las estructuras de personalidad. También las habilidades capacitan para resolver problemas y las motivaciones permiten practicar la conformidad con respecto a las normas. Esta acción racional con respecto a fines provee del marco justificatorio de la acción administrada en las organizaciones, porque gracias a ello se puede asegurar la habilidad para realizar funciones concretas y restringir la conducta humana a lo que la propia organización requiera. Se trata de disciplinar el comportamiento para garantizar formas de acción que se orienten predominantemente hacia la consecución de objetivos. En este sentido, la motivación significa, la motivación esta que desarrolló Douglas MacGregor y Abraham Maslow, esta motivación para asumir las reglas y que en función de ellas actuar, ¿no? Actuar motivadamente, ¿no? La motivación significa la posibilidad de asumir como propia la acción organizacional de manera que se convierte en una herramienta de la que se puede prescindir. No es necesaria la motivación en las organizaciones, pero es un mecanismo que le sugiere mejor a la organización, porque seguramente pues todos estaremos más contentos actuando de esa manera, ¿no? De la que se puede prescindir para concretar el sistema de acción que interesa a la organización. Y quisiera presentar este cuadro que es lo tomé no textualmente, lo traté de interpretar de lo que advierte Habermas en este libro de Ciencia y Técnica como Ideología. Lo planteé en otros términos, no sé si estoy interpretándolo bien, lo traté de ubicar en este contexto, en dos vertientes que me parecieron muy significativos, porque en uno, pues es el marco social, todo esto que todos estamos actuando y que todos lo estamos haciendo siempre, tratando de reproducir a la propia sociedad, ¿no? Todas las relaciones sociales que existen en la sociedad, en la comunidad, pues cómo se plantean. Y cómo se plantea desde el marco administrativo, ¿no? Que restringe totalmente la acción social a los fines propios de la administración, ¿no? Por ejemplo, las reglas de acción, pues son las propias normas sociales que están condicionadas implícita y explícitamente en nuestras formas de conducta y que, bueno, pues de alguna manera nos dan cierta libertad de actuar, ¿no?
En el marco administrativo, lo que está predominando en la acción son las reglas técnicas. Pues lo que necesita la propia organización para cumplir con sus objetivos. El lenguaje, la forma de comunicarnos entre nosotros en el marco social es intersubjetivamente comprendido. Esto que pues advierte desde Dilthey y posteriormente con Max Weber, con esta necesidad de comprender, siempre comprender, esta necesidad de que el intercambio social sea una visión bidireccional, ¿no? Entre dos personas intersubjetivamente. En tanto, en el marco administrativo, pues la intervención, este carácter intersubjetivo está sometido a la técnica administrativa. O sea, si tú no hablas propiamente de acuerdo con lo que se plantea al interior de la organización como una función, pues sales de este esquema de comprensión, ¿no? Ya todo, parece que ya está dado este lenguaje técnico. La interacción, en el caso del marco social, es la reciprocidad. Siempre existe reciprocidad. En tanto, en el marco administrativo, siempre hay imperativos condicionados a lo que necesita la organización como función. La asimilación del comportamiento en el marco social es la internalización de roles, que bueno, eso lo podemos tener quizá desde que somos niños, ¿no? Lo vamos cultivando, ¿no? En el caso del marco administrativo, se adquiere a partir de habilidades y cualificaciones. Si tú no tienes habilidad y no tienes una cualificación propia en la organización, pues no sé qué estás haciendo en este mundo, ¿no? Parece plantearse de esa manera, ¿no? Está condicionado a los objetivos. El propósito de la acción es el dinamismo de la institución social, esta idea de la reproducción continua de la sociedad. En el caso del marco administrativo es según los objetivos organizacionales. Está limitado a eso. La violación de las reglas, bueno, en el caso del marco social son las sanciones convencionales que pueden ser legales o no legales. Nosotros a veces somos excluidos en ciertos grupos por estas sanciones, ¿no? Que están presentes siempre en el marco social y que dice Habermas que es un fracaso ante la autoridad, ¿no? La violencia a las reglas es un fracaso ante la autoridad en el marco social. En el caso del marco administrativo es la ineficiencia. O sea, la violación a la regla es la ineficiencia. Y dice Habermas, ya no lo puse, pero dice que es un fracaso ante la realidad. Si eres ineficiente, eres un fracasado, ¿no? En la realidad. La racionalización en el marco social es la liberación del dominio. Precisamente la razón sirve para liberarnos de la dominación. En el caso del marco administrativo, pues nos domina la técnica, ¿no? Que sería ya propiamente la racionalidad instrumental. Bueno, puedo continuar, pero si quieren ya lo dejo aquí porque creo que Ya está. pensé que iba a tardarme menos, pero creo que, bueno, siguen todavía, pero esa es la idea de la presentación, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Luis Cruz. Una gran reflexión a partir de la Escuela de Frankfurt, ¿no? En sus dos generaciones, hay tres, pero la primera y la segunda. Sí, y esto nos hace ver realmente cómo, sí, por un lado hay que leer a Adorno, ¿no? Horkheimer, Marcuse, indudablemente. Y por otro lado, sí, Habermas hace análisis entre filosofía y sociología, ¿no? Muy profundos, realmente no es un autor menor tampoco. Eh, y creo que sí da cierta orientación a partir del último planteamiento que hacía, ¿no? De cómo vincular diversos niveles de racionalidad, ¿no? Que él está viendo desde la sociología y que Luis de manera muy creativa va metiendo al tema de la administración y de las organizaciones, ¿no?
lo cual no es menor. Ese libro de Ciencia y Tecnología como Ideología de Habermas es altamente complicado. Bueno, casi cualquier libro de Habermas es altamente complicado, ¿no? Según mi experiencia. Pero sin duda hay que revisarlo. Y esta propuesta que hace el doctor Luis es muy interesante. Al final de cuentas, si hay una racionalidad y una modernidad que hay que ir criticando. Y por supuesto, Adorno es un autor imprescindible, ¿no? También dentro de esta revisión de la teoría crítica y que efectivamente, entre otras cosas, pone el nivel de análisis en el desarrollo tecnológico del capitalismo, ¿no? Y eso es muy importante porque le tocó vivir en Alemania, ¿no? Con el desarrollo nazi. O sea, el país más industrializado del mundo, él lo experimenta. Y va a experimentar tener que fugarse, ¿no? Porque son judíos, todas las escuelas de Frankfurt son judíos, y se tienen que fugar, ¿no? Y y bueno, esa experiencia de desarrollo tecnológico siempre la van a tener presente, ¿no? Adorno, Horkheimer, Marcuse, y bueno, y su llegada a Estados Unidos en su momento, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco mucho, doctor, realmente nos pone aquí a trabajar, ¿ah? Hay que leer a estos autores con mayor profundidad, puntualidad, y saber que realmente que hay un antecedente fundamental del pensamiento crítico y que se ha olvidado. Y no se puede olvidar porque, en todo caso, caemos en un pensamiento a veces muy ingenuo, ¿no? Que es lo que está aquí planteando en parte el autor. No sé si quiera comentar algo allá el doctor Oscar. Pues, felicitar a Luis que siempre se mantiene evolucionando estas revisiones que no son nada fáciles, ¿no? Hacer las traducciones, ¿cómo decirlo? Las leyes de estas perspectivas sociológicas, filosóficas al ámbito, pues, más mundano de las organizaciones y en su ámbito eh, de la gestión. No es una tarea fácil, pero es fundamental que se haga, ¿no? Y creo que es uno de los pocos, y con todo respeto lo digo, que en la UNAM hacen este tipo de trabajo, que es tan necesario, sobre todo cuando estamos en escuelas, en universidades públicas, donde ya se decía hace rato, lo mencionaba Rodrigo, que tenemos que generar este tipo de discusiones, ¿no? Y lo mencionaba Guillermo, ¿no? En el ámbito de la enseñanza de la administración. Entonces, eso es bien importante refrendarlo, que es efectivamente, y lo repito y lo sustento sistemáticamente en espacios como este. A mí me parece fundamental el que revisemos, o sea, la teoría crítica permite, es un parámetro fundamental para entender muchas de las perspectivas no visibles, ¿no? De este iceberg que ocurre en la organización. La organización misma es una tecnología blanda que pues ya determina, no es neutra de ninguna manera, va, no, lo dicen todos los autores de la Escuela de Frankfurt. Hay que regularla, ¿no? Toda la gente, bueno, muchos pensadores lo dicen, últimamente Piketty dice esto, no puede dejarse al libre manejo del mercado, se tiene que regular desde una perspectiva de política pública, que es lo mismo que decía Foucault, ¿no? Hay que regular la tecnología porque pues, es un poder, podría ser equiparable a su poder pastoral, ¿no? Que la organización se convierte en un mecanismo de reproducción de lo hegemónico del cual no nos percatamos. Cuando llegamos a la gestión y a la enseñanza de las disciplinas, eh, de las perspectivas, ¿no? De los instrumentos de la administración, ya está dotado de toda su no neutralidad, de todo su mecanismo de ideología, y eso lo tenemos que saber. Quizá no podemos superarlo, pero lo tenemos que saber. Tenemos que saber que en todo esto está presente. Y eso es algo importante que por lo menos en nuestros espacios lo enseñamos, ¿no? Hay un libro de Chapello muy interesante que habla precisamente de la construcción
desde la ontología de la gestión, ¿no? De todos estos elementos que lo dotan de una perspectiva ideológica particular que reproduce el sistema. Yo quiero atraerlo a un ámbito que es fundamental que también empecemos a revisar con mayor fuerza y que tiene que ver con el uso de las tecnologías, pues ya no nuevas, pero sino súper avanzadas, ¿cómo llamarlas? La inteligencia artificial, etcétera. Esta nueva extensión como un órgano más ya de carácter casi biológico, que es un celular en un joven, ¿no? Eso es algo bien importante. Yo ayer estuve dando una conferencia con alumnos en la Universidad de Hidalgo y hablábamos de cómo ya se tiene en esta lógica, ¿no? De la tecnología en la organización, un apartado de reproducción del modelo hegemónico de dominación sin percatarnos. Un joven que llega a trabajar en un banco ya viene capacitado desde chico, incluso desde antes de nacer quizás, si aludimos a la epigenética, ¿no? Diría Canlar, con esa capacidad para ser capacitado en una semana para cubrir a alguien que ya es obsoleto, no por su cuestión de competencias, ¿verdad? De habilidades, sino por las políticas de las organizaciones que en su plusvalor absoluto, y en este caso ya incluyendo el relativo, ¿no? Lo han instrumentado, integrado en mecanismos tan sofisticados, ¿no? Que ya no nos percatamos. Entonces, toda esta práctica que nosotros observamos, que referenciamos sistemáticamente, por ejemplo, cuando yo digo, es que mi hijo es impresionante, cómo está ya en 3 pistas, tiene el celular por un lado, tiene la tablet y tiene su computadora, y aparte está viendo la tele, ¿no? Se le está capacitando para las organizaciones que ahora las utilizan de una manera, y no lo sabe, ¿no? De explotación exacerbada. Y entonces hay que reflexionar esos temas, pero se tiene que teorizar sobre ello. Y toda la teoría crítica es muy interesante para mostrarlo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Marcuse, ¿no? Y su hombre unidimensional, toda esta perspectiva del principio, ¿no? Del placer y cómo referencia al principio de realidad para que el individuo racionalmente asuma que tiene que postergar el placer para luego entonces de no morir y, bueno, disfrutar del mismo placer en un principio de realidad, usando a Freud, lo procesamos en un ámbito de repente, si lo trasladamos al ámbito de la gestión, de cómo las organizaciones garantizan en este principio de realidad volver al placer. Entonces, es muy útil, ¿no? A mí me gusta mucho toda la Escuela de Frankfurt por eso, pero muy pocos la utilizamos, ¿no? Hay que usarla más, y en ese sentido, pues cierro con una pregunta a Luis: ¿cómo se podría en un ámbito de una enseñanza en escuelas como las nuestras, utilizarla para que sea más atractiva para ellos, ponerlos a leer Adorno, Horkheimer, o sea, el mismo Fromm, o sea, leen a Fromm, pero leen El arte de amar, que aparte leen las 3 primeras páginas y ya lo dejan porque no les explica cómo salvar su relación tóxica, ¿va? Entonces, ¿cómo hacerle, cómo le entramos, cómo lo procesamos para mostrarles esto? Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial. Eso es un tema que habrá que tocar, Carlos Juan, pronto. Yo ayer di mi conferencia sobre la inteligencia artificial, la usé, pero ya llegó. Y en este ámbito que no es neutral, es impresionante ver cómo el ChatGPT ya te está predeterminando lo que va a ser la sociedad, donde cada vez el trabajo humano es menos necesitado y, por supuesto, será aprovechado por el sistema, ¿no? Bueno, ahí la dejo. Entonces esa es la pregunta. Gracias, Oscar. Te pasen ese. Sí. Doctora. Bueno, yo La agradecer, doctora Nadia. felicitar al doctor por su exposición. Y un poco creo que el doctor Oscar me ganó ahí la pregunta, pero la quisiera como replantear desde donde yo la estaba pensando, porque pensaba yo en mi universidad, ¿no? En la Autónoma de San Luis y en la Facultad de Contaduría y Administración, que es donde yo me desempeño. Y el programa de estudios, ¿no? La currícula de la licenciatura, pues es un programa funcionalista completamente, ¿no? Está construido históricamente así, incluso en reformas curriculares, se reproduce, ¿no? Y solamente se intensifica, pensaría yo. Entonces, yo mi pregunta es más bien como para toda la mesa y decir, o sea, ¿qué se está haciendo, ¿no? Desde
la UAM, la UNAM, o en estas instituciones que ustedes conocen y colaboran, ¿cómo es que se está abordando esta perspectiva y esta complejidad que debe ser conocida por quien está formándose desde en estas escuelas y cómo poder interiorizarla en este escenario, ¿no? Y en este contexto? Esa sería como la pregunta. Muchas gracias, doctora Nadia. Aquí quédese, por favor. Doctora, No, mejor paso. pásale, doctor Rodrigo, por favor. Gracias. Sí, me tomo 3 minutos, cuéntenmelos porque luego me alargo. Bueno, quiero iniciar y a lo mejor recuperando algo que retomé de uno de sus textos. Debo confesar que me han sido de gran utilidad. Y dice, bueno, si bien la administración es una disciplina natural, digo, de naturaleza técnica y práctica, esto no impide hacer una reflexión teórica en torno a ella. Y creo que aquí justo nos acaba de evidenciar esta reflexión teórica desde una perspectiva crítica. En ese sentido, quiero iniciar con eso. Y de alguna forma fue cuestionando en la elaboración de su presentación cómo dentro del capitalismo las relaciones sociales aparecen como relaciones entre sujetos y cosas, ¿no? Y yo lo enunciaba también en la presentación de la mañana. Y en ese sentido el capital es, como bien lo dice usted, aparece como un ente abstracto, carente de sujetos. Lo mismo pasa con el mercado, como si apareciera como algo, como un ente con vida propia. Y usted lo articula para entender la tecnología, ¿no? Aparece como un fetiche, como algo incuestionable, como algo neutro. Y justo recupero una cita que no alcancé a decir en la mañana de Horkheimer. Y dice, la decadencia del individuo no debe atribuirse a la técnica. No se trata de la producción per se, sino de las formas en que ésta se produce. Las relaciones recíprocas entre los hombres dentro del marco específico del industrialismo, ¿no? Y aquí te está recuperando justamente el cuestionamiento que hace Marx de la tecnología, cómo la tecnología se posiciona y enajena la potencialidad creativa del ser humano y al mismo tiempo permite la alienación del producto de su trabajo, ¿no? Y esta condición, que es en última instancia una negación de la vida humana sobre la afirmación del proceso de acumulación de capital, ¿no? Y nada más agradecer y confesar que bueno, intento seguir su obra en la medida de lo posible. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Y he de decir, porque no le hizo honor a la presentación del doctor Ruiz, ahorita rápidamente 3 libros que tiene en línea. El doctor Ruiz no es SNI porque no quiere, pero podría ser SNI 2 o 3 sin ningún problema. Siempre que lo veo se lo reclamo. Y hoy no va a ser la excepción. Tiene un libro que se intitula La autoridad legítima, otro libro intitulado Interpretaciones del pensamiento administrativo, y otro libro intitulado El fundamento de la administración. Esos 2 últimos libros, aquí desde el Departamento de Administración en el área de Estado de Gobierno y Políticas Públicas, en nuestro ciclo de tertulias literarias fueron presentados. Tuvimos el honor de que el doctor Ruiz nos permitiera hacerlo, y yo recomiendo al público en general que lo revise, ¿no? A partir de lo que decía ahorita el doctor Rodrigo. Bien, entonces, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Sí? Sí, puedo hablar un poco, retomar esto último, bueno, que estuvo a lo largo de toda la presentación del doctor Luis, el papel de la administración, o el tema de la administración como eje fundamental, ¿no? Dentro de las organizaciones para ordenar, decía, organizar todo, o sea, la vida toda, ¿no? Y que nos lleva a plantear esto que discutíamos ya desde sesiones previas de qué se administra, ¿no? Y bueno, aquí podemos decir, pues, es la vida prácticamente, y que nos lleva también a plantear como la gran importancia y relevancia que tiene la administración y la manera en que, como bien decían, cómo enseñamos como profesores, cómo la transmitimos, y bueno, que nos llevaría también al tema de la defensa de esta disciplina. Doctor, para cerrar, por favor. Sí, muchas gracias. Híjole, pues da bueno, eso ayuda, ¿no? Siempre en este tipo de intervenciones, porque
pues replanteas muchas cosas, piensas en otras cosas. Bueno, así es el conocimiento, ¿no? Sí es un proceso inacabable, inabarcable y que pues nos obliga a seguir cuestionando, seguir aportando en muchos de los ámbitos que uno no tiene ni contemplado, ¿no? Ni pasan por aquí, ¿no? Entonces les agradezco mucho. Bueno, creo que lo dije en una parte de mi presentación, muy significativo, bueno, desde que inicié la presentación, me parece muy significativo que estos autores, que son filósofos y sociólogos, se ocupen de la organización y de la administración, pero no nada más están en estos textos. Por ejemplo, si uno lee el de Dialéctica de la Ilustración de Jorge Jaime de Adorno, pues una buena parte de su eje es la crítica pues esta forma de concebir el capitalismo desde la empresa, ¿no? Entonces, pues me parece a mí que no lo retoman, no lo toman desde la administración regularmente, pero creo que sí es necesario, ¿no? Sí es necesario tomarlos. Sí son autores muy complejos, no son nada fáciles de entender y pues sí, a veces abortamos la misión desde el principio, ¿no? Desde que empezamos a leer ya no le entiendo nada, ya lo abandonaron los libros, pero creo que sí, es una buena oportunidad para leerlos, porque sí realmente hacen una exploración muy pertinente y crítica de la administración, en general de todo, pero particularmente en estas disciplinas, ¿no? Y es muy significativo. Bueno, pues esto que señalaba un poco Oscar y Nadia, pues es difícil, ¿no? Es difícil incorporar a los alumnos en esta dinámica, pero quizá no tengan la culpa los alumnos, ¿no? Los profesores son los culpables de todo somos culpables de esta manera en que se ha perfilado la disciplina. Eh, no vamos a, yo creo, ¿no? No vamos no vamos a poder incorporar en esta dinámica crítica, leer estos autores en alumnos, ¿no? Bueno, creo que soy muy pesimista, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Tienen otras visiones, la gran mayoría de ellos tienen visiones totalmente profesionalizantes, ¿no? Técnicas, funcionalistas, como dices, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que sí les podemos fomentar un espíritu crítico, eso sí, me parece que esa es una de las funciones del profesor. Y bueno, quisiera eh, a contar una anécdota que hace poco me la platicó Mónica González, del hijo de Agustín Reyes Ponce. Se metió a su clase en posgrado de Mónica y pues nada más se metió para reclamarle, ¿no? Para reclamarle que ya su papá ya no vendía tantos libros, ¿no? Por bueno, pues uno piensa cuando escribe que pues nadie nos lee, o sea, que pues uno piensa, pues ya ahí se quedaron los libros o los trabajos y ahí están, ¿no? Para el SNI. Para el SNI nada más, para llenar allá una bodega, ¿no? Eh, pero pues a mí me dio me dio mucho gusto, la verdad, que ya no se compraran esos libros y que ojalá no se compraran tampoco tanto los de Chavenato, pues tantos libros que hay por ahí de los de Hernández, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hernández, que fue secretario general de la facultad. Bueno, es otro libro, de Benjamín Franklin, ¿no? También que es muy socorrido allá en la facultad, ¿no? Entonces me dio mucho gusto, porque pues incluso Mónica, pues me dijo, no, pues la verdad, yo pensaba que pues no había hecho mella que estamos en contra de eso, de esos manuales, ¿no? Y sé si está haciendo mella, ¿no? Los alumnos ya casi no los compran, ¿no? O los compran menos, ¿no? Ya, pues el libro de Agustín Reyes Ponce, pues yo creo que todos, bueno, yo que estudié contaduría, pues eran los de cajón, ¿no? El libro verde y el naranja, ¿no? En 2 tomos, ¿no? No los obligaban a comprar, ¿no? Entonces, pues esa es una forma, ¿no?
ni siquiera que nos lean a nosotros, ¿no? Sino que lean, pues ya directamente a los autores, ¿no? Porque estos autores, pues ya se encargan de interpretarlos, pues según su conveniencia, ¿no? Incluso ideológica, ¿no? Como un dogma, ¿no? Entonces, pues ese sería el camino, ¿no? Yo tengo un curso de administración, teoría de la organización y la administración en el posgrado, y pues leemos a los autores directamente, ¿no? Y pues con todas las críticas que se puedan hacer a esos autores, ¿no? Que hay muchas críticas, ¿no? Pero lo importante es leerlos directamente a ellos, ¿no? Y olvidarnos de estos textos, ¿no? No sé si eso sea una sugerencia optimista, pero pues es lo que podemos hacer, ¿no? Verlos directamente. Y finalmente, pues sí, efectivamente, como bien señala la cita de Horkheimer, pues la técnica no es ajena a la condición humana, ¿no? Somos parte, o sea, el ser humano tiene que estar en esa situación técnica, ¿no? O sea, somos personas de acción, ¿no? Entonces, pues el problema no es ese, sino cómo se utiliza esa técnica, ¿no? Todo es técnica, todo lo que hacemos es técnicamente posible desde la naturaleza humana, pero el problema es que pues esta técnica pues se reduce a lo productivo y no, pues no necesariamente es productiva la técnica, ¿no? Incluso el término praxis, etimológicamente desde praxis como en el concepto griego, digamos, pues también es pensamiento, ¿no? Pensamiento no solamente operación hacer, ¿no? Sino también es pensar. Entonces, ahora ya se entendió como praxis, como práctica, ¿no? O sea, hacer algo, ¿no? Sí, cuando, pues allá en la facultad, pues nosotros, pues la somos muy privilegiados porque no nada más nos dedicamos a eso, ¿no? A investigar, a pensar, ¿no? Y siempre nos dicen, no, pues es que allá arriba no hacen nada, ¿no? No, pues sí estamos haciendo cosas, ¿no? O sea, no, el que no estemos, pues no sé, con todo respeto, haciendo, no sé, trámites de alumnos, pues eso no significa que no estemos haciendo nada, ¿no? Pero pues esa es la concepción, ¿no? De la sociedad moderna, ¿no? Pensar que la técnica es solamente hacer algo operativamente, ¿no? Entonces, me parece muy bien esta reflexión. Pues son muchas cosas de estos autores, ¿no? Que me gusta más el primer Habermas, ¿no? El último ya se desbordó, ¿no? Este Habermas es el que me gusta, ¿no? Sí, claro, joven Habermas. El joven Habermas, sí. No sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Quiero decir que Luis es un hombre erudito, revisen sus libros, sabe muchísimo de administración. Realmente, el día que presentamos sus libros, sí, entonces pasó de trabajar administración, luego llegó al tema de la filosofía, tiene un trabajo ahí de Aristóteles, ¿no? Y así cuestiones por el estilo. Y ahora está metidísimo en la escuela de Frankfurt, se ve. Entonces, pues hay que leerlo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana para el coloquio y hoy en la tarde tenemos una transmisión especial sobre un seminario que tenemos a propósito de la obra de Harry Braverman, El trabajo y capital monopolista. Si gustan acompañarnos, nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Gracias.